Así dice el salmista David en el Salmo capítulo 9. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Dios permanecerá para siempre. Has dispuesto tu trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Dios, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Dios se ha hecho conocedor en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Que Dios en esta tarde bendiga su palabra. Amén. Amén. Pues ahí en pantalla aparece el título de este mensaje y en eso queremos hablar en esta tarde. Queremos ver cómo la experiencia de un hombre que atraviesa momentos de grandes dificultades puede y lo hace confiar plenamente en el Señor. Es muy curioso porque cuando nos encontramos con este salmo, que es el Salmo de David, nos encontramos con comienza con una palabra de gratitud de alguien que se llama David y que ha experimentado de una manera muy clara la mano protectora de Dios en su vida, en todos los momentos de su vida. Por lo tanto, David ha visto con sus propios ojos cómo Dios ha derrotado a sus enemigos y cómo Dios ha defendido su causa. Por lo tanto, nos encontramos ante el testimonio de David, un creyente en Dios, el testimonio de alguien que ha reconocido que la victoria siempre viene de la mano de Dios y nunca de la mano del hombre. Este texto que hemos leído, el Salmo 9, tiene también mucho que ver con el Salmo 10. Está unido tanto el uno como el otro. Y
ambos salmos es como una moneda, ¿verdad?, de dos caras, donde en el primero se ve la soberanía de Dios y el segundo parece que Dios como que no está obrando, ¿vale? Pero David lo que nos quiere enseñar en este Salmo capítulo 9 es que Dios siempre está gobernando en el mundo, siempre. Aunque algunos piensen que es pasivo, que no es activo, aunque algunos piensen que no está actuando, Dios siempre está actuando en medio del mundo porque ama al mundo. Por lo tanto, en este Salmo que estamos viendo, vamos a encontrarnos que la primera respuesta que tiene David, ¿verdad?, ante lo que le está ocurriendo, es que sus ojos siempre están enfocados más que en las circunstancias externas, sino que sus ojos siempre mira arriba y al cielo. Y aquí encontramos algo muy curioso, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante dificultades, nuestra mirada siempre se enfoca en el sentido horizontal. Y tenemos que mirar siempre en el sentido vertical. Cuando miramos en el sentido horizontal nos perdemos y nos abruma todo lo que vemos, y cuando miramos en el sentido vertical las cosas y la perspectiva cambian. Eso es lo que está ocurriendo con David. Que en el sentido vertical, su circunstancia, lo que vamos a comentar a continuación, todo es un mundo de oscuridad y de dificultades, pero cuando él mira hacia arriba y mira a Cristo que está gobernando, pues se siente un poco más tranquilo y se desahoga también con el Señor. Todos somos conscientes de esta verdad que estamos expresando, ¿verdad? De que vivimos en una sociedad, los impíos y los creyentes, los pecadores y los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, en una sociedad marcada por la incertidumbre. También nosotros, en muchas cuestiones nuestras. Asuntos eclesiales, asuntos generales. Sabéis que ahora estamos sufriendo esta secuencia, ¿verdad?, de la quema, y como bien sabéis también, ¿no? Sufren todos, y como habréis escuchado, ¿verdad?, ese campamento tan precioso que conocemos más de uno, se está quemando. Pinos reales, ¿verdad? Pinos reales. ¿Qué está ocurriendo? Esta es la realidad. Estamos diciendo que la sociedad está marcada por la incertidumbre, la violencia y la justicia. Pero la pregunta que en esta tarde queremos hacernos es la siguiente. ¿Quién tiene el control en el mundo en el cual estamos viviendo? El Salmo 9 responde con claridad que el control lo tiene Dios que está reinando. Y claro, surge la pregunta, ¿y entonces por qué toda esta circunstancia tan difícil en la cual nos encontramos? Circunstancias personales, matrimoniales, familiares, eclesiales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta verdad de que Dios está reinando, ¿verdad?, encuentra su cumplimiento perfecto, como también vamos a ver a continuación, en aquel que es el Rey soberano. ¿Verdad? Dios, el reino de Dios, hay un rey que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y que está reinando sobre todas las cosas. Así que con esta idea de que Dios está reinando y el rey que es Jesús reina soberanamente, vamos a enfocarnos en este Salmo capítulo 9. Vamos a la segunda, ¿verdad? Mirad, en este momento nos vamos a enfocar en los versículos del 1 al 6, aunque me enfocaré en algunos versículos de cada parte que he seleccionado, ¿vale? Pero no vamos a estar pensando en todo, sino que he seleccionado algunos de ellos, ¿vale? Así que del 1 al 6 que encontramos una gran verdad, y es que Dios merece nuestra alabanza. Siempre. Pero ahora vamos a decir por qué y vamos a desarrollarlo. Mirad cómo comienza David a expresarse, ¿verdad? David comienza diciendo: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. El término maravillas tiene que ver con la expresión también, todas aquellas obras milagrosas que Dios está haciendo en favor del hombre, porque es al que Dios ama y Dios quiere el bien de todos, ¿verdad? Así que eso lo tenemos presente, pero la expresión con todo mi corazón, que así alaba David, indica una entrega completa de adoración y de pleitesía a aquel que realmente lo merece. Pero no se trata de una alabanza superficial, todo lo contrario.
O sea, brota de una experiencia personal que tiene con Dios. Y esto es importante. Jamás podremos alabar al Dios y jamás podremos expresar lo que Dios significa para nosotros si no tenemos experiencias con nuestro Señor. Y esta experiencia solamente viene cuando pasamos por momentos de dificultad, porque cuando las cosas están sonriendo, cuando todo en la vida nos va bien, ¿verdad? Cuando nos sentimos muy bendecidos, muy llenos de todo, pues allí la experiencia parece ser que ni aparece por ningún lado. Sin embargo, cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, ¿verdad? Ahí podemos tener la experiencia con el Señor que nos ayuda a ver la realidad de que Dios siempre está a nuestro lado. Y David ha visto con sus ojos actuar poderosamente a Dios en sus enemigos que retrocedieron, tropezando y siendo, ¿verdad?, quitado delante de él, porque Dios le estaba dando la victoria. Pero David es consciente que esta victoria que ha obtenido David no ha sido como consecuencia de la estrategia militar, ni por su capacidad. Por cierto, es muy curioso porque David es un personaje que que personalmente me hace pensar también en Pablo. Son dos personajes a lo que... Hay un texto por ahí que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que la multiforma y gracia de Dios se manifiesta en esa persona. O dicho de otra manera, hay personas que por alguna razón, eso solamente viene de arriba, eso es soberano. Hay personas que por alguna razón Dios le ha dado, como a David y como a Pablo. Pablo era pastor, era pastor, era misionero, era consejero, era de todo. Y David era de todo también. Era un buen estratega, un buen pastor, era músico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, personajes, ¿verdad?, que Dios le había dado esa capacidad. Y estamos diciendo en este sentido, ¿verdad?, que él reconocía que lo que había conseguido no era por su propia capacidad, sino que era porque Dios le había acompañado y le había bendecido. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la adoración de David nacía a recordar, y cuando recordaba las obras poderosas de Dios en el pasado, y por lo tanto también podía recordarlas en el presente o en el futuro, pensando en las circunstancias que estaba viviendo y como Dios también, tarde o temprano, le vendría a rescatar. Es decir, lo que estamos diciendo es que el creyente que olvida lo que Dios ha hecho con su vida, termina adorándole poco. En cambio, quien recuerda constantemente las cosas maravillosas que Dios hace con tu vida, y Dios lo hace constantemente, es la persona que reconocerá con mayor prontitud, ¿verdad?, realmente lo que Dios está haciendo con su vida. Sin embargo, este pasaje también apunta, este primer pasaje también apunta a algo importante que queremos, ¿verdad?, expresar. Es que David celebra una victoria temporal, porque Dios le está bendiciendo, le está dando la victoria con sus enemigos, pero él celebra algo que es temporal. Sin embargo, nosotros, los cristianos, debemos de celebrar, y estamos celebrando algo que es eterno. Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario para nosotros. Derrotó a nuestro gran enemigo, Satanás, el acusador, el que nos está señalando constantemente, el que nos pone la zancadilla, el que intenta que vivamos encadenados y esclavizados. Ha sido ya derrotado. El enemigo más grande, ¿verdad? La muerte, el pecado y el mismo Satanás. Y la cruz, esta victoria fue obtenida por nuestro Señor Jesucristo, derrotándolo. Y allí obtuvo la salvación que tanto cada uno de nosotros disfrutamos. Por eso nuestra adoración no descansa únicamente en bendiciones materiales, que a veces somos tan ¿qué? Somos tan, perdón, tan básicos, vale. Somos tan materialistas y tan limitados. Señor, gracias porque hoy tengo tantas cosas. La gran bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad?, ha sido esta salvación y esta victoria que Él ha obtenido en la cruz del Calvario. El siguiente, por favor. Por lo tanto, dicho todo esto, como consecuencia de todo lo que hemos dicho,
debemos de vivir una vida agradecida constantemente a Dios. No olvidemos esto. Primera observación de esto que hemos dicho hasta ahora. Debemos de vivir como hijos de Dios una vida totalmente agradecida a aquel que nos ha rescatado. Debemos también de contemplar la cruz, ¿verdad?, de una manera que nos permita adorarle y continuar adorándole a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados de una vana, escuchen bien, de una vana manera de vivir. ¿Sabes lo que significa eso? Que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Ahora podemos vivir en el Espíritu, disfrutando de todo lo que Dios nos da. Y esto es gracias no a nuestros méritos, nada que seamos más guapos ni más inteligentes que otros, ¿verdad?, sino la gracia del Rey que nos ha rescatado y que ha entregado su vida por nosotros. Segunda observación. La primera, vivir vidas agradecidas. Segunda observación. Contemplar la cruz, ¿verdad?, para seguir adorándole y agradeciéndole a Él. Y tercera idea, nuestra adoración no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la circunstancia cambia y porque la circunstancia no nos hace ver las cosas de manera más clara y concreta, ¿verdad? Nuestra adoración no depende de las circunstancias, sino depende del Dios que ya actúa a nuestro favor. Porque a veces las circunstancias no cambian, pero Dios siempre está a nuestro lado acompañándonos. Siguiente, por favor. Versículos del 7 al 12 que hemos leído ahora. Dios está gobernando y no abandona a los suyos. Estas dos observaciones que vienen a continuación y algunos textos que he seleccionado de estos varios, ¿vale? Dios gobierna en el mundo, vamos a señalar esta idea. Y la segunda, que no abandona a los suyos. ¿Por qué decimos esto? Porque David está recordando la victoria pasada, pero también ahora se dirige a Dios que está en su trono. Recuerda cómo le ha salvado en el pasado, pero en el presente se posiciona y dice, bueno, pero Dios está en el trono sentado y gobernando. Así que David dirige su mirada allí, ¿y qué es lo que dice? Versículo 7. Pero Dios, dice versículo 7, permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Qué encontramos aquí? Pues mirad, aquí encontramos, diríamos, el corazón de este salmo, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque los reyes cambian. Los gobiernos cambian, las naciones desaparecen, pero Dios permanece siempre y está sentado en su trono gobernando el mundo. El verbo permanecer, que aparece aquí en el hebreo, significa que está comunicando una idea de estabilidad absoluta. Mientras en el mundo todo cambia, a nuestro alrededor todo cambia, Dios sigue gobernando exactamente igual. Y esto me hace ver una observación que lo traigo a colación y a vuestra consideración. Más que a vuestra consideración, es una verdad que presento ahora. Esa idea de que algunos piensan que hay el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento y el Dios que ahora está con su iglesia. Eso no es cierto, ¿eh? Hay por ahí una idea de esa rara, ¿no? El Antiguo Testamento, como hay un Dios un poco raro, es el Dios que más justiciero. El Nuevo Testamento, el Dios que es a Jesús, y ahora en la nueva iglesia, el Espíritu Santo. No. Dios nunca ha cambiado. Dios uno. Oye, Israel, el Señor es, uno es. Y amará al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ¿sabéis una cosa? Que se manifiesta constantemente. No es que en el Antiguo Testamento, como dicen algunos rarillos, que se manifiesta el Padre y en el nuevo el Hijo y ahora a través de la Iglesia el Espíritu. No. Dios siempre ha estado manifestándose como Él ha querido. De hecho, si nos vamos a Génesis capítulo 1, cuando dice Génesis 1, 27, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Hagamos al hombre! ¿Quién está interviniendo ahí? La Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bueno, lo dejo ahí, no sé por qué me han venido, pero es la verdad que quería compartir con vosotros. Permanecer, o sea, esa era la idea. Dios gobierna de la misma manera, aunque a veces no entendemos bien, ¿verdad?, cómo Él puede gobernar, o quizá podamos incluso pensar, Señor, es que tu tipo de gobierno no lo comprendemos. Bien, podemos, como Job, podemos acercarnos, y como los salmos, decir al Señor que hay cosas que no entiendo, o como Jacob, que estuvo luchando con el ángel en Peniel, y que
al detectar que era un varón algo especial, no te dejaré hasta que me bendiga, ¿verdad? Entonces luchemos con el Señor si tenemos problemas o dudas, pero Dios nunca ha cambiado, Dios es el mismo. De hecho, Dios que no tiene otra manera de ser y existir. Dios fue, Dios es y Dios siempre será. Versículo 8. Aquí David afirma además que Dios juzgará al mundo con rectitud. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que Dios no es arbitrario. Que Dios no actúa de manera distinta con unos y con otros. Él es fiel y fidedigno y actúa sin equivocarse. Y no actúa injustamente. Además, los versículos 9 y 10 también encontramos ahí otra verdad. Dice David, Dios era refugio del pobre, porque tú no desamparaste a los que te buscaron. Por lo tanto, otra verdad que David nos está trayendo a nuestra consideración es que esta palabra llamada, esta expresión, esta idea, ¿verdad? Refugio, describe una fortaleza elevada donde el enemigo no puede alcanzarnos. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro refugio. Pero no, estamos diciendo no solamente que Dios gobierna el universo, no solamente que Dios está gobernando, sino que además también cuida personalmente de quienes confían en Él. Y aquí hay una clave importante. Debemos de confiar siempre en Él. Aunque no veamos el camino y con claridad, siempre debemos de confiar en Él. Aunque no veamos las situaciones claras, siempre debemos de confiar en Él. Y eso me hace pensar que hay momentos de nuestra vida donde nos encontramos ante una circunstancia difícil, ¿verdad? Y pasan los meses y no vemos la mano del Señor. Y llega un momento, ¡bam! Oye, que trae el Señor la solución. Y después de 6 meses... un parto son 7, ¿no? No, eso es... 7 sería un parto... ¿cómo se dice? Prematuro. Un parto de 9 meses, ¿no? Pero pasan 6 meses y Dios te responde. Porque uno sigue buscando al Señor. Dios tiene su tiempo y Él es soberano. Y actúa cuando Él ha decidido actuar. Con eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que Él en su soberanía, ¿verdad? Y en su fidelidad... actúa siempre en favor del pueblo porque nos ama profundamente. Pero la máxima expresión de Dios siempre está en Jesucristo, siempre, en su Hijo, que por eso lo envió al Calvario a morir por nosotros. Por lo tanto, en Cristo, que es la máxima expresión de Dios y de este acto de soberanía y de cuidado personal, quien es el soberano y quien nos está cuidando constantemente es una persona, se llama Jesucristo. Así que después que Él resucitó, Jesús declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Interesante afirmación. Así que con esta expresión de Jesús, ¿verdad? Está diciendo que Él no es que va a llegar un día para que sea el rey, sino que ya es el rey en el mundo. Aunque hay un misterio aquí, que no vamos a resolverlo ahora. Y no vamos a resolverlo, porque aquí no tenemos toda la respuesta para resolverlo, ¿verdad? Si Él es rey y Él está gobernando, ¿cómo que aún el enemigo está haciendo tanto daño? Ese misterio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el enemigo siga haciendo daño? Bueno, lo dejamos ahí. Pero sí es verdad que Cristo está reinando ahora, sí. Él gobierna la historia, sostiene su iglesia y dirige todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y hablamos, por lo tanto, de la soberanía de Dios. Siguiente, por favor. Por lo tanto, dicho todo esto que hemos visto en esta parte, ¿qué podemos decir? Pues podemos expresarlo y concluirlo esta segunda parte de la siguiente manera. Aunque vivamos tiempo de incertidumbre, aunque las noticias cambian cada día, aunque la economía fluctúa, aunque las guerras producen temor, y aunque la circunstancia de mi vida continúa como un gran barco que me quiere arrasar, a pesar de todo eso, la realidad es la siguiente. La realidad es que el trono de Cristo permanece inalterable. Primera observación. Segunda. Por lo tanto, la Iglesia no vive o no debería de vivir. Los creyentes no vivimos o no deberíamos de vivir dominados por el miedo,
sino fortalecido por la certeza de que nuestro Rey jamás pierde el control. Nosotros sí. Y también perdemos la esperanza. Y también perdemos muchas más cosas en el camino. De hecho, recordad la historia de Job, ¿no? Que también en su vida perdió muchas cosas. Pero dejadme contar una historia. Porque alguien puede pensar, ¿verdad? Claro, es fácil hablar de la soberanía de Dios cuando todo marcha muy bien, pero cuando las cosas en mi vida y en mi mundo interno y externo no marchan tan bien, ¿qué podemos pensar? Pues voy a contar una historia de un creyente. Mira esta historia. Un pastor visitó a un anciano. Hace algunos años un pastor visitó a un anciano creyente que llevaba varios años postrado en una cama de un hospital. Había perdido a su esposa, su salud se estaba deteriorando y sus hijos vivían lejos. ¿Os imagináis qué escena tan dramática para un cristiano hijo de Dios? Humanamente hablando, parecía una vida marcada por la soledad y el sufrimiento. Cuando el pastor entró en la habitación, esperaba encontrar un hombre desanimado. Sin embargo, lo que encontró fue un hombre con su Biblia abierta leyendo el Salmo capítulo 9. El pastor le preguntó: hermano, ¿por qué está leyendo este salmo? Con una sonrisa serena respondió: porque aquí Dios me recuerda a mí que quien sigue sentado en el trono es Él. Mi cuerpo está débil, mis fuerzas se acaban y muchas cosas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo rey. Después hizo una pausa y leyó el versículo 10. Porque tú, Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Luego añadió: muchas personas creen, el enfermo, el anciano, el creyente, el que estaba postrado allí en la cama. Dijo él, muchas personas creen que estar enfermo significa que Dios los ha abandonado. Yo pensaba eso, interesante observación, yo pensaba eso hace unos meses atrás. ¿Cómo cambia, verdad? ¿Cómo el Señor nos sigue trabajando en nuestras vidas? O sea, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Aquí hago una pausa porque me has venido a colación. Esto es un hecho verídico, ¿eh? No me lo estoy inventando. O sea, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y este creyente que pensaba como pensaba, Dios le hizo cambiar su pensamiento. Es decir, Dios continúa actuando en nuestras vidas, hacernos cambiar como tenemos que pensar para que pensemos como debemos de pensar. Porque es el único que nos puede levantar del estado de postración. No digo físicamente. Si Dios quiere sanarnos, nos sanará. Una palabra tuya, Señor, bastará. Pero si no quiere, uno puede estar postrado, pero el alma y el espíritu fortalecido como el que más. Es una verdad como un castillo, que es lo que está pasando aquí. Fue tratado y entonces entendió. Es decir, como cristiano, hermano mío, Dios nos sigue tratando constantemente. Y nuestra experiencia nos dice que en un momento estamos dormidos, ¿sí? Y Dios nos despierta una nueva realidad y decimos, Señor, gracias. Porque estaba como, ¿cómo se dice? Como los burriquillos. ¿Sabes lo que es un burriquillo, no? ¿Sabes lo que se le pone al burriquillo? Que no vemos nada. Pero Dios en un momento determinado nos trata y nos quita y vemos la luz y decimos, Señor, gracias. Perdóname, Señor. Es importante. Pedirle perdón al Señor porque somos a veces duro de servicio. Señor, perdónanos porque a veces tenemos la vista muy corta. Señor, perdónanos porque somos a veces muy incrédulos. Señor, perdónanos. Pero Dios nos trata siempre porque quiere nuestro bien y nuestra felicidad. No hay otra manera. Mira, la persona que más te ama a ti no es tu esposo. Ah, yo pensaba que sí. La persona que más te ama a ti no son tus hijos. Yo pensaba que sí. Y a veces depositamos toda nuestra vida en el cónyuge, en los hijos. La persona que más nos ama sí, tiene un nombre que se llama Jesucristo, que ha muerto en la cruz por tu vida. Y Él nunca nos falla ni nunca nos abandonará.
Seguimos con la historia. Mirad la historia. O sea, yo pensaba así hace unos meses atrás, pero Dios la ha hecho cambiar. El único que puede hacer cambiar nuestro pensamiento no es otra cosa que es el mismo Él, el mismo Señor. Hermanos, por favor, atiendan a este ruego que os hago. Os ruego encarecidamente que busquéis cada día de rodilla a Dios, orando y buscando en su palabra para que os hable, os trate y continúe transformando vuestros corazones como el mío. Yo se lo pido a mi Señor, como el mío. El único que nos puede tratar para transformar nuestra perspectiva y ver un mundo distinto al que estamos viendo ahora, si estás desanimado, si estás decaído, si todo lo ve oscuro, si cree que no hay esperanza para nada en la vida, en Cristo siempre hay esperanza y solución. Siempre. Siempre. De hecho, esta semana me encontraba con alguien que lo veía todo oscuro y ahora lo ve todo claro. ¿Sabes lo que ha ocurrido? ¿Sabes lo que ha ocurrido? Dios le ha hecho cambiar. Como a este hombre. Y estoy hablando de esta semana. ¿Veis lo que está ocurriendo? Cuando Dios nos trata, cuando dejamos que Dios nos trate, o sea, abre tu corazón a la obra del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te asista. Pero ¿cómo te asiste el Espíritu Santo? A solas, en el aposento alto, va, cierra la puerta y que ni tu cónyuge ni tus hijos, que nadie se entere. Ponte de rodillas, coge la palabra, Señor, háblame. Bueno, aunque me vaya por otro camino, pero no importa. Estamos hablando de esta realidad que es muy interesante. Mirad, estoy viendo algunos vídeos de algunos personajes históricos como Calvino, como John Wesley, etcétera, etcétera, donde quiero llegar. Que nos ayuda un poco también este tiempo devocional, ¿verdad?, a recuperar la frescura, a ver la intensidad y la hermosura del Señor y a darnos algunas herramientas que a veces se nos olvida de cómo acercarse a la palabra. Y hay varias maneras, ¿no? Yo solamente tengo en mente ahora mismo algunas que lo voy a explicar brevemente, ¿no? Que a mí me está haciendo bien en estos días de atrás, ¿no? Hay muchas maneras de cómo Dios nos puede tratar, ¿no? Y estos personajes históricos tienen algunas ideas que, bueno, uno lo puede tomar, ¿no? Una de las maneras es que cuando tú vas a la palabra del Señor, tú tienes un problema, Señor, tengo este problema, esta circunstancia, te la pongo en tu mano. Coge la palabra y léela, Señor, dime algo sobre este problema. Y Dios te habla. ¿Sabéis por qué Dios te habla? ¿Sabéis por qué la Biblia habla? Porque la Biblia no es un libro humano. Está hecho por hombres, pues la palabra de Dios. Está inspirada por Dios. El único que puede hacernos cambiar es Dios a través de su palabra. Esto es más personal, pero no voy a dar mucho más detalle, ¿vale? Marta, no te voy a dar más detalle, ¿vale? Pero Dios es tan maravilloso que, bueno, lo digo por Marta, digo a los demás. Mirad, a mí personalmente Dios me habló a través de los proverbios en un momento determinado, de un momento muy delicado, a través de los proverbios, que para otra persona diría, bueno, pero esto significa para mí algo. Sin embargo, Dios utilizó ese texto para mí y cambió mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo que penetra hasta el corazón. Esa es la palabra del Señor. Hermano, buscar al Señor. Es una cosa, ¿no? Acercarse al Señor. Señor, tengo este problema. Háblame. No te va a hablar hoy, no te va a hablar mañana, pasado, o pasa alguna semana, algunos meses. Pero, Señor, este es mi problema, esta es mi circunstancia. Háblame a través de tu palabra. Y otra lo dejo aquí ya. Otra idea que me ha llamado mucho la atención, que creo que era Wesley, ¿no? Dice que cuando lee un texto, a él no le gusta leer un texto muy largo. Si lee un texto muy largo, si algo que se detiene en una lectura de un texto, si algo le llama la atención, se detiene y lo estudia, lo medita y ora con ese texto. ¿Vale? Bueno, eso era un poco, eso era. Así que, hermano mío, eso era un poquito y... A ver si terminamos con la historia, ¿no? Terminamos con esta historia que me parece muy interesante. Mira, yo pensaba así, dice este creyente mayor, con circunstancias muy dramáticas, enfermo, sin esposa, los hijos muy lejos, pero una experiencia grata de que el Señor estaba a su lado. Y eso es algo maravilloso. Pero este salmo me enseñó que Dios nunca prometió librarme de toda dificultad. Prometió no abandonarme en medio de ella. Por eso puedo dormir tranquilo cada noche. Antes de despedirse, el pastor le preguntó si necesitaba algo. El anciano respondió, solo una cosa, pastor.
Cuando prediques, que no es mi caso, esto no es una historia que he cogido por ahí, ¿vale? Una ilustración, este no soy yo, ¿vale? Le dijo este hombre mayor al pastor, solo una cosa, cuando prediques, dile a la iglesia que nunca deje de confiar en el Señor Jesucristo. Porque cuando todo lo demás desaparece, Él sigue estando a tu lado. Así que aquel hombre falleció pocas semanas después, pero quienes lo conocieron recordaron que en medio del dolor encontró paz porque había aprendido la gran verdad del Salmo capítulo 9. Dios reina con justicia. Dios nunca abandona a los suyos y Dios siempre será el refugio de quienes esperan en Él. Por lo tanto, ¿verdad? Este anciano había comprendido lo que David también en el tiempo pasado había comprendido. Nuestra paz no depende de que desaparezcan los problemas, sino de saber que Dios sigue sentado en su trono. El mismo Cristo que reina cuando David escribió este salmo, sigue reinando hoy. Por eso, la Iglesia puede confiar en medio de la incertidumbre. El 7, por favor, el siguiente. Versículo del 13 al 18. El Señor escucha el clamor de los afligidos. Hemos dicho que David está celebrando la victoria de Dios, pero ahora vuelve a orar. Así que él vuelve a depender de Dios en oración. Aunque las victorias del pasado le estuvieron acompañando, David sigue y continúa dependiendo de Dios en oración. Señor, te necesito para el tiempo presente y el futuro. Así que David, versículo 13, dice, Señor, ten misericordia de mí. Así que él reconoce todavía que seguía necesitando de la gracia de Dios. Al mismo tiempo afirma que los impíos, versículo 15, terminan cayendo por sus propios errores. En las mismas trampas que los impíos han preparado, ellos terminan cayendo. ¿Por qué? Porque el pecado finalmente destruye al pecador. Pero los humildes, versículo 18, reciben una promesa maravillosa. No para siempre será olvidado el menesteroso, el pobre, el necesitado de Dios. Por lo tanto, desde una perspectiva humana, muchas veces parece que Dios está guardando silencio. Señor, ¿por qué no actúa ya? O nos desesperamos. Sin embargo, David asegura que Dios jamás se olvidará de quienes esperan en Él. Y esta esperanza tiene su máxima plenitud, como siempre estamos diciendo, en su Hijo, en Cristo, en el Señor, en Jesús. ¿Recordamos aquellas famosas palabras de Jesús cuando nos encontramos abatidos? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os daré descansar. Descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 28. Acudamos a Él para encontrar lo que tanto necesitamos. Cristo se convierte, por lo tanto, en el refugio que tanto todos necesitamos y Él es el verdadero refugio del pecador. En Él encontramos el perdón, el descanso y la esperanza que tanto todos necesitamos. El siguiente, por favor. Por lo tanto, esta tercera parte lo cerramos de la siguiente manera. Aunque todos atravesamos momentos de angustias, todos, la diferencia del que el que cree, del que no cree, del creyente al impío, del que cree en Jesús al incrédulo, consiste no tanto en la ausencia de problemas, porque todos tenemos problemas, sino en la diferencia en saber a quién acudimos. Nosotros corremos hacia Cristo, porque Él sabe escuchar nuestro clamor, porque somos sus hijos. El siguiente, y terminamos ahí, de 19, versículos 19 y 20, ¿verdad? Cristo juzgará todas las naciones. Mirad lo que dice el versículo 20. Dios, es una oración también, Dios, pon temor en ellos, conozcan las naciones quién eres tú. Así termina David.
Así que David está reconociendo que el poder humano es limitado, que los imperios, aunque parezcan invencibles, no lo son, que los gobernantes creen que controlan todo, pero delante de todo eso son simplemente hombres delante de Dios. David pide que las naciones reconozcan quién es el verdadero rey. Así que clama por justicia y eso nos anticipa al juicio final, a la llegada que todos vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que Cristo regresará para juzgar a vivos y a muertos, que toda justicia será corregida, que toda maldad será condenada y que el reino de Cristo será plenamente manifestado. El siguiente. Y por lo tanto, ante esta cuarta idea decimos lo siguiente: la Iglesia debe de vivir con reverencia delante de Dios siempre. Sabemos que todos vamos a comparecer delante de Dios, todos. 3. Tenemos que anunciar el Evangelio mientras todavía hay tiempo, porque el único Salvador, el único juez, la única persona que ha pagado por nosotros se llama Jesucristo. Por lo tanto, y cuarta idea, nuestra misión consiste en llamar a las personas a reconciliarse con Jesús. Y terminamos, el último. Este salmo, que David comienza con alabanza, termina con la esperanza de la llegada y el regreso de Jesucristo. David descubrió que la seguridad del creyente no dependía, como estamos expresando, de la ausencia de los enemigos, sino de la esperanza de este rey que siempre estaba presente. Y todo esto tiene cumplimiento máximo en Jesucristo nuestro Señor. Y terminamos diciendo: Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Él reina soberanamente desde su trono hoy. Él escucha el clamor de su pueblo y Él regresará para juzgar al mundo con justicia. Y mientras eso llega, mientras esperamos su venida, vivamos como una iglesia que adora con gratitud, que confía en la soberanía de Dios, que encuentra refugio en Cristo y en su gracia, y que proclama con valentía que Jesucristo es el Rey y el único que nos puede dar salvación. Que Dios en esta tarde nos bendiga a todos. Amén. Oramos. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones, Señor, seguimos abriendo nuestros corazones a la realidad de tu Santo Espíritu. Y te damos las gracias por habernos hablado por medio de tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, en tu Hijo Jesucristo, en el soberano. Ayúdanos a descansar en tu fidelidad y ayúdanos a vivir proclamando que Cristo es el Rey y Salvador. Señor, que todo lo que hemos escuchado en esta tarde sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén.